Seminario de Estudios Filosóficos e Históricos. La información que va a contener este video fue elaborada con la finalidad de desarrollar el contenido de la unidad 1, la ética como disciplina filosófica, y lo que se va a explicar es la relación de la ética con otras áreas de conocimiento, y es elaborado por la profesora Mariam Álvarez Hernández. Dentro de la comprensión de la ética como disciplina filosófica, es importante pensarla como un proceso relacionado con la imagen del semáforo. La ética como área de conocimiento que invita a la reflexión implica parar, pensar y actuar, razón por la cual nos apropiamos en cierta forma de la definición de ética de Anne-Marie Piper en 1991, la cual establece que la ética reflexiona acerca de la relación entre la moral y la moralidad en el contexto de la praxis humana, en una disciplina autónoma de la filosofía. Entonces, la ética busca reflexionar sobre la moral, entendida o asociada con normas, costumbres y creencias, y la moralidad entendida de manera preliminar como el ejercicio que hace el ser humano de ciertas prácticas morales. Es importante también pensarla dentro de un contexto de acción, y es una disciplina autónoma de la filosofía. Justamente dentro de este contexto que nos da Anne-Marie Piper, nosotros podemos reflexionar, por ejemplo, sobre el enfoque de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Quiénes reciben el título de humanos? ¿Cuáles son estas personas, verdad, que tienen derechos y cuáles no? ¿Y qué es lo que ellas podrían reclamar? Justamente podemos hacer un abordaje desde la ética con apoyo de otras áreas de conocimiento como la política y el derecho. ¿Cuál es la vinculación? ¿Cuál es la articulación entre ética, política y derecho? Justamente un ejemplo. Podríamos pensar al reflexionar dentro de estas tres áreas lo que es la ablación femenina o la mutilación femenina. Existen, y la ciencia nos ha demostrado, 4 tipos de ablación femenina o mutilación femenina que se practican en diversos contextos. Entonces ustedes pueden visualizar por la imagen que en ciertas áreas, ¿verdad?, se da la ablación tipo 1, la ablación tipo 2 y en otras, que en la mayoría, se da la ablación tipo 3. La ablación femenina, por lo tanto, tiene diversos tipos. ¿Cómo puedo yo analizar la ablación femenina desde la política o desde el derecho y desde el área de la ética? Justamente, nosotros podemos visualizar la política nos aporta a la ética la vinculación o la comprensión de ciertas prácticas dentro de espacios públicos. Una teoría política no puede ser ajena a premisas de carácter ético, pues la exigencia de las normas morales no se limita al ámbito de la vida privada, sino que es vinculante en los espacios públicos de formación de voluntad. Entonces, a la hora de hacer una valoración de una práctica cultural, yo no la puedo hacer en el vacío. Yo tengo que comprender que esas normas morales que se ejercen en el espacio privado son objeto de valoración pública. Este es el valor que me da la política. Este es el aporte que la política da a una evaluación de carácter ética. En donde, repito, una práctica puede darse en el ámbito de la vida privada, pero es vinculante. Tiene implicaciones en la vida pública, por lo tanto es objeto de valoración ética. El otro elemento importante es la vinculación de la ética con el derecho. Las normas jurídicas han sido elaboradas, ¿verdad? Y tienen un fundamento y tienen un reconocimiento. El derecho reconoce la dimensión moral del ser humano, aunque a diferencia de las normas morales, las normas jurídicas se encuentran escritas, están formuladas en leyes. Si una ley es violentada, existe una pena. Entonces,
reutilizando el ejemplo de la ablación femenina, de la mutilación femenina que se ejerce a nivel privado, ¿verdad? Hay un reconocimiento a nivel de derechos de la dimensión moral del ser humano. Existen normas morales y estas están formuladas en leyes. El contravenir una norma puede implicar una pena. ¿Dónde coincide, dónde está la vinculación de la política, el derecho y la ética? Mantienen relación con la política y el derecho, cuyas normas las examina críticamente y por medio del principio moral indagado se elabora una justificación. Entonces la ética lo que viene a revisar es el principio de la norma jurídica, el principio de la norma legal y justamente establecer cuál es la justificación que permite generar ciertas prácticas. Dentro del área de la ética como disciplina filosófica y área de conocimiento, existen tres subdisciplinas por mencionar algunas. Tenemos la subdisciplina llamada la dimensión pragmática de la ética, que lo que busca es analizar y establecer cuál es el fin de una acción, si es buena, si es independiente de la moral o no. La metaética viene a analizar los enunciados, las teorías de los sistemas éticos, analiza los enunciados en sí, las teorías en sí. Y el objeto de la metaética es la ética en sí misma. En los últimos tiempos se ha venido desarrollando y se le ha prestado mucha atención a la ética ecológica, porque parte del cuestionamiento del impacto que el ser humano ha tenido en el medio ambiente, en la tierra y los daños que ha ocasionado, y establece como principio articulador de la ética ecológica que el ser humano tiene responsabilidad hacia el medio ambiente. Esta noción de las subdisciplinas de la ética es trabajada por Anne-Marie Piper y Adela Cortina propiamente. Otro apoyo que la ética utiliza para generar sus valoraciones es la psicología y la sociología. Justamente ustedes pueden visualizar acá en la gráfica una cita de Gordon Allport que establece lo siguiente: un prejuicio, a diferencia de una idea equivocada, es activamente resistente en todas las pruebas que lo intentan desmentir. Justamente la psicología apoya a la ética en desmitificar, en hacer consciente las acciones humanas y construir en el ser humano la figura de la responsabilidad. La sociología, utilizando un poquitito el ejemplo de Mafalda, en donde Susanita dice que a ella le rompe el alma, le dice Mafalda a Susanita que le rompe el alma ver gente pobre y explica las razones por las cuales ella promueve el bienestar de las personas pobres, mientras que Susanita le dice que si no es más fácil esconderlos. Entonces la sociología aporta a la ética la comprensión de las estructuras sociales. La ética se vincula con la psicología y la sociología porque permite establecer y reconocer en las personas que existen elementos que le impiden actuar libremente. Entonces la psicología viene a establecer criterios para que la persona comprenda la razón de sus acciones. La ética, por su parte, necesita de la psicología, pues en su tematización presupone un concepto de acción, es decir, hay una razón consciente o una razón inconsciente por la cual el ser humano actúa. Y ese es el aporte que da la psicología a la ética. La sociología investiga, al igual que la ética, las normas y los valores, pero la ética hace una revisión crítica de esas normas y esos valores. La sociología lo que logra
brindar a la ética es que la acción social se da dentro de un marco cultural. Entonces existe una vinculación entre la psicología, la sociología y la ética, que es el interés por aclarar la acción humana desde el punto de vista de factores que lo condicionan. En el caso de la psicología nos puede decir que hay factores conscientes o inconscientes. En el caso de la sociología nos puede decir que las normas tienen cuál es el marco social y cultural sobre el cual se dan. Y justamente la diferencia entre la psicología, la sociología y la ética es que la ética viene a revisar el ámbito normativo, es decir, el fundamento de esas normas que implican la acción humana, desde una perspectiva consciente o inconsciente o desde una perspectiva social o cultural. Para poder elaborar este video se consultó la siguiente bibliografía: de Adela Cortina, Ética de la Empresa; de González Martínez, Fábrica de Hombres, La Dimensión Ética de la Empresa; y de Piper and Marie, Ética y Moral, una introducción a la filosofía práctica.